el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes sus oraciones para este retiro que tuvimos. Que el Señor le bendiga a todos los que estaban orando. Un saludo a todos los que fueron allá al Caquetá a saludarme, a todos los sacerdotes que vivimos este retiro. Que el Señor le bendiga. Me alegra mucho poder compartir con todos ustedes. Los que quieran ver el video, los que quieran ver la experiencia de este retiro, buscan en YouTube Un Día con el Padre Marcos Galvis, y ahí colocamos algunos pedacitos de este retiro que tuvimos, de esta experiencia de Dios. Hoy la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 53, nos va a enseñar cómo podemos reconocer a Jesús. No solamente es tener cosas de Jesús, sino reconocerlo. Para que ustedes y yo podamos reconocerlo, vamos a meditar San Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56. ¿Qué nos quiere decir Dios en esta palabra? Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podían ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés colocó ahí, cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo, y esto les impidió continuar oficiando, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón exclamó: El Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: levántate, Señor, y ven a tu casa. Todos: levántate, Señor, y ven a tu casa.
que se hallaba en Efratá nos dijeron: dejar en los campos la encontramos. Entremos en la tienda del Señor y a sus pies adorémoslo postrados. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Levántate, Señor, ven a tu casa. Ven con el arca, poderoso auxilio. Tus sacerdotes vístanse de gala. Tus fieles jubilosos lancen gritos. Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el evangelio del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de poder reconocer a Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de poder encontrarnos con Jesús. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Hoy es lunes 7 del mes de febrero. Le damos gracias a Dios por la vida, le damos gracias a Dios por la existencia. Quiero agradecerle a Dios la presencia de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro que el Señor nos regala, por esta hermosa oportunidad que el Señor nos brinda en este hermoso día. Estamos comenzando la semana. Por eso démosle gracias al dueño de la vida,
que nos permite poder compartir en este encuentro, en este día. Queridos hermanos, quiero enviar un saludo cordial en este día a la señora Raquel. Raquel, Dios le bendiga. Soy el padre Marcos Galvi. Raquel, que vive en Modesto, California, me escribió, me llamó, hablamos, mandamos un video y dice: padre, ¿es verdad que usted es el padre Marcos? Yo le digo: sí. Bueno, mándeme un saludo para ver si es verdad. Sí, soy yo, Raquel. Que Dios le bendiga. Reconózcame. En este día la palabra de Dios va a hablar acerca de reconocer a Jesús. Reconocer a Jesús. Y es algo que a nosotros nos hace falta. Mire, hace unos días miraba un video donde un jugador de fútbol muy famoso, ese jugador de fútbol muy famoso quería impresionar a la gente. Y miraba en el video paso por paso qué fue lo que hizo ese jugador. Ese jugador no quería que la gente lo reconociera, que la gente supiera quién era. Y agarró y fue y se puso una peluca, llamamos aquí en Venezuela. Fue y se puso barba, fue y se puso una ropa bien tapada y unas gafas, unos lentes y bueno, se puso también irreconocible, pues que la gente no lo podía ver. Usted lo miraba y no era el jugador. Y me llama la atención porque se fue para una plaza, un parque, no sé qué fue. A lo mejor usted también vio el video. Y se puso con un balón a jugar y a hacer pasos y a moverse. Y nadie le prestaba atención. Nadie le prestaba atención. Hasta que de repente veo en el video que viene un niño. Y bueno, el jugador como que le hace la seña de jugar al niño con el balón. Y el peladito se pone a jugar y patea la pelota al uno y patea la pelota. El niño no lo reconoció, pero el niño se puso a jugar con el jugador. Y se pusieron a jugar. Llega un momento en que la gente se pone a ver al jugador y al niño jugando. Y cuando ya hay un poquito de gente, el jugador llega, se quita la capucha, se quita la peluca, se quita la barba, se quita todo. Y era el jugador de fútbol. Y el niño se quedó, el niño lo conocía, lo reconoció. Y la gente cuando lo reconoció le pedían fotos, le decían: mire, vamos a tomar una foto, mire, bueno, y ahí aparecía cómo estaba tomándose fotos con muchos, estaba compartiendo con muchos. Mientras que no lo reconocieron, lo ignoraron. Pero cuando lo reconocieron, cuando se dieron cuenta que era el jugador, entonces todos querían estar con él, todos querían tomarse una foto porque es un jugador muy famoso. Y mientras que leía el Evangelio me recordaba de este episodio que una vez vi en un video. Y hoy la palabra de Dios habla de reconocer a Jesús. De reconocer a Jesús. Hay una historia de un mendigo que lo cuenta, creo que es la hermana Glenda en una canción. El mendigo que una vez Jesús quiso acercarse a él. Y era la historia de un rey que salió en un caballo y se encontró con un mendigo. Y el mendigo dijo: ahí viene el rey, me dará todo lo que le vaya a pedir. Algo así es la historia. Todo lo que le vaya a pedir, todo lo que le vaya a pedir me va a dar. Y cuando el rey se acercó, le estiró la mano y le dijo: deme algo. Y el mendigo de mala gana fue y metió la mano en su mochila y sacó un mendrujo, una sobra, una migaja de pan y se la dio. Y el mendigo se fue bravo, llegó a la casa, tiró todo lo que tenía y cuando encontró ese mendrugo, ese pedacito de pan que había dado al rey, ese pedacito se había convertido en oro. Me llamaba la atención también esa historia. Hermanitos, reconocer a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no reconocemos a Jesús? Quisiéramos que Jesús se nos apareciera en una visión. Padre, si yo supiera que Jesús se aparece en tal lado, ahí voy a estar yo. Ahí voy a ir yo. Para allá voy. Si Jesús se apareciera, por ejemplo, por allá en un país determinado que se llama Venezuela, a mí no me importa hacer lo que sea, Padre, por ir allá y ver a Jesús que se aparece.
Y usted puede ver que hay mucha gente que emprende largos viajes, largos caminos, emprende varios momentos para ir a ver esos lugares donde se hacen milagros, a ir a esos lugares donde hay curaciones, donde hay sanaciones. No me importa lo que tenga que hacer, pero yo voy a ir. Bueno, está bien, respeto eso porque usted quiere ir y tiene cómo, y bendito sea Dios. Aprovecha, va, pasea, conoce y bueno, y tiene una experiencia de Dios, eso es muy bonito. Pero resulta que Jesús está en todos los sagrarios del mundo. Jesús está en cada iglesia, Jesús está en la Eucaristía. ¿Y cuánto nos cuesta reconocer a Jesús en la Eucaristía? Si nos dijera, mire, es que Jesús se va a aparecer tal día, tal fecha, tal hora. Eso mucho hacen los protestantes, que dicen, es que el Señor me reveló que en el año tal se va a acabar el mundo y tenemos que estar reunidos porque se va a manifestar. Y usted ve que hay gente tan tonta, que cree eso y va, vende las cosas y se va con los protestantes porque es que el Señor se va a aparecer, es que es el fin del... Mentira. Pero lo que quiero decir es que las personas, cuando le hablan de dónde está Jesús, allá salen corriendo a buscar. Quieren encontrarse con un milagro, quieren encontrarse con una curación, quieren encontrarse con Jesús, reconocerlo en cualquier lado. Pero no reconocen a Jesús en el hermano. No reconocen a Jesús en el esposo, en la esposa. No reconocen a Jesús en los hijos. No reconocen a Jesús en los patrones. No reconocen a Jesús ni en el sacerdote. No reconocen a Jesús en la otra persona y quieren encontrarse con Jesús. ¿Cómo la ve? Quieren reconocer a Jesús. Es que si yo supiera dónde está Jesús, pagaría lo que fuera por ir, por encontrarme. Es más, hay gente que ni se quiere morir por no ir a encontrarse con Jesús. Yo amo a Dios, pero yo no me quiero morir. El día en que nos muramos nos vamos a encontrar con Jesús. Vamos a ir a la presencia de Dios, vamos a tener un juicio. Y no es que usted ama mucho a Jesús, no es que usted ya ama mucho a Dios. Sí, Padre. Y entonces, ¿por qué le tiene miedo a la muerte? No, porque es que... No, mire, a todos nos va a tocar morirnos. Y vamos a encontrarnos con Dios. Y allá es lo que Jesús dice, ¿se acuerdan del Evangelio? El que me reconozca delante de los hombres, yo lo voy a reconocer delante de mi Padre que está en los cielos. Y si usted no lo reconoció aquí, allá en la otra vida, ¿cómo se le ocurre a usted que Jesús lo va a reconocer a usted? Si usted no reconoció a Jesús en su esposo, si usted no reconoció que Jesús en su esposa, en sus hijos, en su familia, en el sacerdote, y si no reconoció que Jesús está en el santísimo sacramento del altar, ¿cómo va a ser usted? ¿Y cómo voy a ser yo cuando vayamos a la presencia de Dios? ¿Cómo vamos a hacer nosotros cuando vayamos allá a la presencia del Señor? Y decir, ¿de qué manera, de qué forma voy a reconocer a Dios? Y Dios me va a reconocer si yo no lo reconocí aquí en la tierra. No tuve tiempo para la oración, no tuve tiempo para la lectura bíblica, no tuve tiempo para un retiro, no tuve tiempo para nada. Mire, ahorita venimos de un retiro y alabo y bendigo a Dios por esta experiencia. Un retiro de sacerdotes muy bonito. Y el que quiera ver el retiro, pues busca en YouTube un día con el padre Marcos Galvi y ahí está parte del retiro, que hacíamos en el retiro, algunas partecitas. Y observaba cómo los sacerdotes, escuchen bien, los sacerdotes reconocíamos a Jesús, porque a nosotros también nos falta, ¿sabe? Y quiero enviar un saludo cordial a todos los sacerdotes que vivieron ese retiro. A los sacerdotes también nos hace falta reconocer a Jesús. A veces nos volvemos nosotros como una máquina de hacer misas, como una máquina de dar sacramentos, de hacer bautizos, comuniones, de hacer los sacramentos. Nos volvemos máquinas de dar talleres, retiros, de predicar la palabra de Dios, pero no lo reconocemos. Sacerdotes que vamos delante de la presencia de Jesús, ni nos inclinamos ni nos arrodillamos, pues. Que estamos tan acostumbrados a las cosas sagradas, estamos tan acostumbrados a la Eucaristía, a la misa, a la lectura de la palabra de Dios, que ya ni respeto le tenemos a la Biblia, ya ni respeto le tenemos a la Eucaristía, ya ni respeto, ya celebramos la misa por celebrarla mecánicamente y no reconocemos a Jesús, no lo reconocemos. Pero también tenemos laicos que están tan acostumbrados a ser esas personas como maquinitas, que van a comulgar el cuerpo de Cristo, amén. ¿Qué está comiendo? Una galleta. ¿Está comiendo a Jesús? No, estoy comiendo una galleta. No reconocen a Jesús.
No reconocen al Señor. Comulgan distraídos, comulgan de cualquier manera, pensando en pajaritos preñados, y no reconocen al Señor. Y eso es un error muy grande. Van a la oración y se arrodillan. Es que yo no siento nada, es que yo... Usted no está para sentir en la oración, usted está para reconocer a Jesús, reconocer al Señor y acostumbrar a su cuerpo a que reconozca a Jesús, adaptarse. En algún momento tendrás la oportunidad de vivir una experiencia, pero debes reconocer al Señor. Laicos que van a la misa y no reconocen a Jesús en la palabra, leen la palabra de Dios, ni se paran, ni se persignan, ni dicen palabra del Señor. Leen la palabra de Dios de cualquier manera en la misa, y usted cuando sale de misa le dice: ¿qué dijo el Padre? ¿De qué habló el Padre en la misa? Yo no sé. Perdió la oportunidad de reconocer a Jesús. Que tienen la Biblia en su casa, fíjense. Que tienen la Biblia que es sagrada y bendita. Y aún así, la tienen como un amuleto porque ni la leen. Utilizan sus tarjetas, utilizan su dinero, utilizan sus cosas, su celular, su carro. Eso sí lo reconocen. Y saben cuál es el valor importante que tiene el dinero. Y saben cuál es el valor importante que tienen las tarjetas. Y saben cuál es el valor importante que tiene su carro, su celular. Pero las cosas de Dios no saben el valor, no lo reconocen. Y hoy la palabra de Dios dice, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56, dice que la gente, escuchen bien, que la gente llegaron donde estaba Jesús y no sabían quién era. Jesús pasó por en medio de la gente, pero resulta que lo reconocieron. Y cuando reconocieron que era Jesús, cuando supieron que era el Señor, así como hizo la gente con el jugador de fútbol, no reconocía quién era. Pero cuando se quitó todo eso que tenía encima y lo reconocieron como el jugador famoso, la gente salió corriendo a tomarse una foto. Y con Cristo la gente salió corriendo a traer a los enfermos, salió corriendo a traer a las personas, salió corriendo a buscarlo. Nos hace falta a nosotros los cristianos reconocer a Jesús. Nos hace falta a nosotros los cristianos tener un encuentro personal con el Señor. Nos hace falta. Vamos a la oración y vamos a orar por orar. No reconocemos que ahí está Jesús. Vamos al Santísimo y de la misma manera que vamos, salimos. No reconocemos que ahí está Jesús, ni nos arrodillamos pues. Vamos a la Santa Misa, que es sagrada, y salimos igual diciendo: ay, es que esta misa es muy aburrida, es que esta misa me dio fue sueño, es que esta misa, oye, ahí está Jesús. No, sí, pero es que a mí me gusta más una misa alegre, animada. Este tipo de misa no me gusta. Oye, ahí está Jesús. Y andamos hablando inclusive en contra de la Eucaristía, hablando inclusive en contra de la Santa Misa. Una persona que esté hablando en contra de la Santa Misa, le falta reconocer a Jesús, déjeme decirle. Una persona que esté en contra de las cosas sagradas, le falta reconocer a Jesús. Le falta. Entonces hoy la palabra de Dios dice que cuando la gente reconoció a Jesús, supo que era Jesús el que estaba, salió corriendo a encontrarse con Él, salió corriendo a buscarlo a Él, salió corriendo a estar con Él. Nosotros puede aparecérsenos el mismo Jesucristo, pero igual no lo vamos a reconocer. Puede aparecérsenos el mismo Señor en persona, pero igual no lo vamos a reconocer. Miren, cuando yo estudiaba en el seminario, venían los retiros espirituales de los seminaristas. Y en los retiros espirituales de los seminaristas nos traían predicadores de todo tipo, de todos lados, sacerdotes, que venían a predicarnos. Sacerdotes muy estudiados, sacerdotes poco estudiados, sacerdotes muy santos, sacerdotes que predicaban palabra de Dios, sacerdotes que se dedicaban a la oración, sacerdotes que se dedicaban al exorcismo, sacerdotes de diferentes carismas, muy carismáticos, muy marianos. Y un día el rector nos dijo lo siguiente: a este seminario puede venir el Papa San Juan Pablo II, puede venir Madre Teresa de Calcuta, pudiera venir un santo, Padre Pío Petrechina, pudiera venir cualquier persona que fuera santa, pero si usted no quiere vivir el retiro, pero si usted no quiere vivir el encuentro con Dios,
esa persona, por muy santa, esa persona, por muy buena que sea, no va a poder, no va a lograr que usted tenga un encuentro con Jesús. Porque el encuentro con Jesús y la vivencia con Jesús es personal. Y usted debe abrir su corazón y debe abrir su mente. Yo decía, ¿cuánta razón tenían los padres? A veces nosotros estamos tan acostumbrados a las cosas sagradas que viene el sacerdote, el padrecito de la parroquia mía, el padre con el que yo voy, con el que yo me congrego, y dice, ay, que este padre le falta sazón, le falta esto, le falta aquello. Este padre hace dormir, este padre no es activo, o este padre está viejito, o este padre, mire, es que yo no sé qué pasa con este padre. Es que el párroco de mi parroquia es muy platero, es que el padre habla, son cosas. Busca cualquier excusa usted, querido hermano, querida hermana, para no encontrarse con Jesús. Usted no va a la iglesia por discutir, por pelear. Usted no va a la iglesia por encontrar cosas nuevas. Usted no va a la iglesia porque solamente le impongan la mano, porque le hagan una oración. Usted no va a la iglesia solamente por ver milagros, sanaciones, curaciones. Usted no va a la iglesia, o no debería ir a la iglesia por este tipo de cosas. Usted debería ir a la iglesia, usted debería ir al templo por encontrarse con Jesús. Y en todas las iglesias donde está el sagrario, ahí está Jesús presente, vivo. Pero nosotros no queremos reconocerlo, pero nosotros no queremos encontrarlo. Mire cómo lo dice el Evangelio hoy de San Marcos capítulo 6, versículos 53 y siguiente. Reconocer a Jesús. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago. Jesús y sus discípulos estaban en el lago. ¿Qué hacían en el lago? Bueno, muchas cosas pudieron hacer en el lago. En el lago pudieron hacer oración. En el lago pudieron pescar. En el lago pudieron tener una reunión. En el lago pudieron compartir, hablar. En el lago hasta pudieron comer. Hubo una travesía. Cruzaron el lago. Y cuando llegó a la orilla, terminó la travesía y tocaron tierra en Genesaret. Tocaron tierra, estaban cruzando el lago. Y cuando llegaron a la tierra, apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció. La gente los reconoció. Miren la palabra que emplea. No dice reconoció a Jesús, no dice los reconoció. Los reconoció a todos. Jesús iba con sus discípulos, Jesús iba con sus apóstoles. Y hay que reconocer a Jesús. Pero también hay que reconocer a los discípulos de Jesús. Hay que reconocerlos a ellos. Nosotros los católicos no podemos equivocarnos a la hora de reconocer a Jesús y a la hora de reconocer a sus discípulos. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Porque resulta que hoy día hay mucho impostor, hay mucho vago por ahí, que agarra la Biblia y llega y dice, el Señor me reveló, el Señor me iluminó, un ángel me mandó, el Señor, yo tuve una visión. Ajá, ¿y qué pasó? Y el Señor me llamó para que me convirtiera en predicador. Ah, bueno, está bien. Y entonces me convertí ahora en pastor, predicador de la palabra de Dios. Ah, caramba. Ajá, y yo pertenezco a la iglesia. Es más, yo voy a fundar mi iglesia. Un momentico. ¿Cómo así? Es que el Señor me dijo que tenía que fundar una iglesia y yo fundé la iglesia de Jesucristo y yo soy de la iglesia fulana de tal y recién fundada. Mire, aquí está la iglesia de Cristo, vente conmigo para que seas salvo. Ya va. Jesús dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, que funda una sola iglesia. Y que esa iglesia nadie la va a poder destruir. Si Jesús funda su iglesia, ¿dónde nosotros podemos reconocer a Jesús? En la iglesia de Cristo. ¿Y cuáles son los seguidores? ¿Cuáles son los discípulos de Cristo? Los sacerdotes, que han sido ordenados por imposición de las manos, por el colegio episcopal, y que viene desde Jesucristo, y que esa iglesia tiene una historia de más de 266 papas, que ha llegado hasta ahora, y la hemos tenido, y nadie la ha destruido. ¿Usted es el católico? ¿Usted es de la iglesia católica? No, yo soy de la iglesia fulana de tal, y esa la reveló el Señor, me la iluminó. Ya un momentico. Dice la palabra de Dios que la gente los reconoció a Jesús y reconoció a sus apóstoles. Yo a usted no lo reconozco como apóstol de Cristo.
Usted se autonombró pastor y pretende que yo lo reconozca como discípulo de Cristo. Pues no, lo siento mucho. Y entonces ahí salen los impostores. Por eso San Pablo, al ver toda esta situación, al ver toda esta fechoría que hacen los que son adversos a las cosas de Dios, que se autonombra San Pablo en Gálatas, capítulo 1, en el versículo 26, llega a decir, San Gálatas 1:6, San Pablo llega a decir, aunque venga un ángel bajado del cielo a predicarles un evangelio diferente al que le hemos anunciado, Gálatas 1:6, anatema fuera con él. Y el mismo Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 28, llega a decir que tengan cuidado de ustedes mismos y de la grey, en medio de la cual los ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear a la iglesia de Dios, que él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi partida, dice San Pablo, se introducirán entre ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Y también de que entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Por tanto, vigilen y acuérdense que durante 3 años no he cesado de amonestarlos día y noche con lágrimas a cada uno de ustedes. San Pablo dice que pueden haber personas que se levanten y digan que es de Cristo, pero sea un falso. Y ahí están los falsos pastores, por todos lados, haciendo iglesias, haciendo esto, haciendo aquello, fundando iglesias. Oye, usted no andaba con Cristo, usted no viene de Cristo, usted tuvo una revelación y por esa revelación hizo su iglesia. Esa es la iglesia suya, pero no la iglesia de Cristo. La gente los reconoció. El cristiano no se puede equivocar. ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos en la iglesia verdadera? Por ejemplo, porque en la iglesia verdadera se bautiza a los niños. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. La promesa del bautismo es para los grandes y para los pequeños. ¿Cómo podemos saber que estamos en la iglesia verdadera? Porque en la iglesia verdadera tenemos los sacramentos. Por ejemplo, el sacramento de la confesión. San Juan, capítulo 20, versículo 23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos en la iglesia de Cristo, en la iglesia verdadera? Pues sencillo, porque en la iglesia de Cristo, en la iglesia verdadera, ahí está fundada por Cristo en Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tiene una cabeza visible que es el Papa. Lucas 22:31. Yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Pedro es el encargado de esa iglesia que Cristo dejó. ¿Cómo podemos saber que estamos en la iglesia verdadera? Porque tiene sacramentos. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Tiene la Eucaristía. Y en la Eucaristía, nosotros podemos ver la presencia de Cristo, tener la presencia de Cristo. La iglesia verdadera tiene Eucaristía. Los protestantes no tienen Eucaristía. ¿Cómo podemos saber que estamos en la iglesia verdadera? ¿Cómo podemos saber que podemos reconocer a Cristo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús. En la iglesia verdadera, en la iglesia de Jesucristo, está la madre de Jesús. Los protestantes no tienen a la Santísima Virgen María como madre. ¿Cómo podemos saber que está en la iglesia verdadera? Hechos capítulo 2, versículo 46. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas. La Eucaristía se celebraba todos los días. Por eso es que usted ve que en todos lados, en todo el mundo se celebra la Eucaristía. ¿Y cómo puedo participar de la Eucaristía? Busca en YouTube Misa de hoy, Padre Marcos Galvi, y ahí todos los días estamos celebrando la Eucaristía. Apenas tocaron tierra, apenas desembarcaron, la gente los reconoció. No reconoció a otro. Reconoció a Jesús y reconoció a sus apóstoles. Por eso usted no se deje engañar porque vayan a tocarle la puerta a los protestantes, a decirle, vente conmigo y serás salvo, amén, aleluya. No, no se deje engañar. Reconocer a Jesús y reconocer a los que andan con Jesús. Oigan, escuchen. Y de toda aquella región acudían a él,
acudían a Cristo, acudían al Señor. A Él debemos buscar. A cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camilla a los enfermos. A donde quiera que llegaban, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en las calles y le rogaba que por lo menos lo dejara tocar la punta de su manto. Y cuanto lo tocaban, quedaban curados. Miren lo importante de reconocer a Cristo y reconocer a los seguidores, a los apóstoles, discípulos de Cristo, que podemos obtener sanación, que podemos tener liberación. Que esta palabra de Dios nos enseñe dos cositas. En primer lugar, que nos enseña a reconocer a Jesús. No a tener más Biblias, no a tener más rosarios, no a tener más cosas sagradas, más agua bendita. No, Padre, yo la tengo. Bueno, no hay problema, puede tenerla. Sino que seamos personas que reconozcamos a Jesús en la oración, más oración. Que leamos la Biblia, no solo la tengamos. Que recemos el rosario. Que no solamente vayamos a misa por ir, sino que al ir a la Eucaristía sepamos que ahí está Jesús. Que no solamente es tener un sagrario bonito, sino también ir a rezar en el Santísimo Sacramento del altar. Y en segundo lugar, reconocieron a Jesús y a sus discípulos. Reconocer a los discípulos de Cristo. Los protestantes pueden tener milagros, pueden predicar muy bonito, pueden tener canciones hermosas, pero nosotros los cristianos no podemos reconocer que vienen de Cristo, porque no vienen del Señor. Ellos mismos vienen de sus antepasados que fundaron sus iglesias y no es la iglesia de Cristo. Padre, pero es que me gusta, pero no es el original, no es el verdadero. Padre, pero es que yo he vivido una experiencia y me parece bonita, pero no viene de Cristo. No, y se lo estoy diciendo de antemano, para que cuando vayamos a la presencia de Cristo no después pierda todo el fruto de sus trabajos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Reconozcan a Jesús. No se les olvide. Hoy a las 6 de la tarde vamos a tener un encuentro en vivo con la palabra de Dios. Ahí los espero. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis.